Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Es un privilegio, es una bendición, un placer para mí poder dirigirme a ustedes, y también es una bendición poder dirigirme a los amigos que nos escuchan tanto en vivo como también por replay en Facebook y en YouTube. Alabado sea el Señor, un poquito más tarde por YouTube. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración y vamos a pedir la bendición del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu casa de oración. Y gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque también eres bueno para con nuestros amigos y aún con aquellos, Señor, que no simpatizan con nosotros ni contigo también, Señor. Tú les amas en una manera especial. Tú has provisto, Señor, para bendición, para salud y para todo, oh Dios, para los seres humanos. Desafortunadamente, algunas veces nosotros pues no entendemos eso y no comprendemos y no nos sometemos. Pero tú estás dispuesto y has dispuesto, Señor, tu voluntad y tu salud para todos nosotros. Gracias, Señor, por ello. Dejamos, Señor, todo en tus manos, esperando que tú nos guíes y nos dirijas, Señor, en lo que aquí vamos a hacer. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Gloria a Dios. Voy a cantar un cántico elusivo para esta temporada. Yo sé que fue la sangre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Santo el Señor. Yo sé que fue la sangre. Yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciego fui y por la sangre vi, por ella redimido fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciego fui y por la sangre vi, por ella redimido fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciego fui y por la sangre vi, por ella redimido fui. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y ahora vamos a dar parte a nuestra hermana Francis, que nos va a traer pues el estudio de la palabra del Señor, conocido como la escuela dominical. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Alabado sea el Señor, y en unos segundos pues estará nuestra hermana con nosotros y vamos a bendecir a nuestro Dios. Amén. Praise God. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que tú nos concedes, oh Dios, de estar una vez más delante de tu santa y divina presencia en tu casa, Señor, para adorar y bendecir tu santo y bendito nombre, para darte gracias, Señor, por tu misericordia, tus bondades y tu amor. En este día, Padre amado, nos presentamos a ti y te pedimos, oh Dios, que estés con nosotros, que tu presencia sea una realidad en nuestras vidas y que cada hermano y cada hermana y cada amigo que pueda presenciarnos, Señor, puedan también recibir bendición y puedan alcanzar de tu gracia, Señor, de tu misericordia, Yes, de tu Lord. favor, Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te suplicamos, Dios, que seas con nosotros. Espíritu Santo, te invitamos que estés con nosotros, que te manifiestes en nosotros, que abran nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, y tu palabra penetre en nuestras vidas y que nosotros podamos para ponerla en práctica, Señor, para la gloria y la honra y la alabanza de tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor, en este día. Bendecido sea Dios. Alabado sea tu nombre, Hoy Señor. estamos en la lección número 4 de la unidad número 1 del expositor y vamos a estar viendo lo que el Señor nos habla, lo que nos dice y cómo debemos de actuar y cómo debemos de vivir para poder tener una vida en paz y en comunión con Dios y en comunión con nuestros semejantes. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo aquí en la lección de hoy, el título de la lección se llama Dichos enigmáticos de Jesús, ¿verdad? Un enigma es una enseñanza o un dicho que es difícil de entender, ¿verdad? Y se puede entender e interpretar. Es difícil de entender y es difícil de interpretar. Enigma o enigmáticos, ¿verdad? Vamos a estar viendo eso. Dichos de nuestro Señor Jesús. Y la palabra del Señor en la ley también repite muchas de estas porciones, pero vamos a ver la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como el Señor Jesús pone de una manera la ética y hace que la forma que Él ponga las cosas sea superior y mejor como la ley la puso. Bendecido sea el Señor, como el que la ley la describió. Bendecido sea Dios. Hoy vamos a estar viendo aquí, esta es una unidad que se llama Escrituras difíciles de entender. Quizás no sean tan difíciles de entender, pero quizás aplicarlas sea lo que es realmente sea difícil. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo aquí en la verdad central. Cristo desea que discernemos, comprendamos y apliquemos sus enseñanzas. La idea de la escritura no es simplemente que usted se ocupe para todos los días leer 2, 3 o 4 capítulos de la escritura y durante el año leerlo quizás 2 veces la escritura. La idea es interesante, es importante que la leamos, pero lo más importante es que usted aprenda de ella y la aplique en su vida. Si es que en la vida mía, que yo aprenda de la palabra de Dios y la apliquemos a nuestra vida, de qué es lo que la Escritura dice, cómo debemos de actuar en toda circunstancia, en toda dificultad que enfrentemos, en toda situación. Hay un consejo sabio en la Escritura para que usted y yo actuemos sabiamente. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cuando nosotros estudiamos las Escrituras. Bendecido sea Dios. Vamos a estar viendo el versículo clave en Lucas 8:10. Si usted busca Lucas, el Señor está hablando acerca de la parábola de la semilla. Y aquí el Señor nos está hablando, nos está diciendo en este verso que le voy a leer, Lucas 8:10 dice, y Él dijo, o sea Jesús, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Usted se da cuenta, eso es un enigma, right there, ¿verdad?
es una enseñanza, un dicho que el Señor ha dado, ha tirado, ha puesto en la palabra, dijo, con el propósito de darle a entender a los discípulos específicamente, que a ellos Él le explicaba las cosas, pero a la gente que no quiere saber nada de Él, y que no quiere servirle, y que no quiere amarle, y quieren vivir como le da el deseo y la gana, pues Él se lo da de esta mala manera en parábola para que sean difíciles de entender. Pero usted y a mí, el Señor nos aclara y nos enseña para que podamos entenderla y podamos vivir por ella. Así que le damos gracias a Dios por su misericordia y su amor. Así que vamos a estar viendo las metas de la enseñanza. La primera, enumerar por lo menos 3 formas en que el pueblo de Dios debería ser diferente del mundo. Hermano, hoy si vamos a ver por lo físico, usted no puede identificar hoy en día a un cristiano. A no ser que el Espíritu de Dios le dé testimonio a usted que esta persona le sirve. Por el físico ya es difícil identificar a un cristiano. Antes pues la gente identificaba al cristiano por la forma de vestirse y por la forma de hablar y por la forma de comportarse. Hoy en día todo eso se ha comprometido y es difícil ahora identificar a una persona y decir este es creyente o este no lo es. Así es que, hermano, por el fruto la Escritura dice que se conoce el árbol. Ajá. La cancelación de la culture, de la cultura. Ajá, por causa de la cultura, tantas cosas que han cambiado, hermano, tenemos este problema. Vamos a ver hoy la segunda. La segunda es desarrollar o mejorar una actitud adecuada hacia la honradez y la falta de honradez. Miren, hermanos, aquí vamos a tener una lección hoy que nos enseña algo que tiene que ver con la honradez, pero a la misma vez nos enseña que seamos astutos. Sí, debemos hacer todo con honradez, debemos hacer todo para que glorifique y bendiga a Dios, pero también tenemos que tener cuidado porque, hermano, la Escritura nos lo dice bien claro hoy, la gente de afuera actúa más sagaz que muchas veces nosotros los cristianos, ¿ok? Y el Señor quiere que nosotros seamos astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Así es que Él quiere que usted y yo reflejemos su carácter de honradez, de que vivamos una vida agradable a Él y agradable a los seres humanos, pero también tenemos que reconocer que tenemos un enemigo que nos acecha día y noche y que nosotros tenemos que protegernos y guardarnos y estar todo el tiempo, en vigilia. O sea, no estoy diciendo que esté 24 horas en vigilia de noche, sino que estemos velando. Bendecido sea Dios. Y la otra es mostrar una respuesta piadosa a los males de este mundo. Perdón. Vamos a estar viendo aquí una situación donde a veces es difícil responder, ¿verdad? Cuando Él dice aquí ojo por ojo y diente por diente en la ley, y vemos que el Señor Jesús dice ahora no es así, ahora usted y yo no debemos de tener represalia, o sea, vengarnos en contra del enemigo. Al contrario, Él nos exhorta y nos enseña de que debemos de orar por ellos, y que mientras podamos seguimos hablando, debemos de estar en paz con todos. Así es que, aunque se nos va a exhortar de una forma, es con el propósito de ver que la ética conforme a nuestro Señor Jesucristo es mucho más valerosa, es mucho más como yo diría, mucho mejor, ¿ok? Que lo que realmente la ley exigía. La ley exigía que si te golpeaban una mano, para que hubiera justicia completa, había que golpearle la mano a la otra persona, ¿verdad? Si era un pie, se le golpeaba el pie a la otra persona con venganza o para recuperar justicia, había que hacerle lo mismo. Si era un ojo, había que sacarle el otro ojo, ¿verdad? Para que ¿cómo se dice? El castigo no fuera más severo, sino que fuera justo, exactamente la misma cantidad o el mismo
como yo diría, valor del daño que se le hizo a una persona, se le pagara a esa persona. Pero ahora el Señor Jesucristo nos dice lo contrario, que debemos de, si nos dan en la cara, la mejilla, que le debemos de poner la otra, ¿verdad? Bueno, el asunto es que aunque la ley permitía eso, el ofendido no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo, sí. No, pero era una manera de cómo, sí, de cómo yo diría, como de juzgar. De juzgar. O a veces el enemigo podía decir de vengarse, pero no, juzgar sería la mejor. Y una manera de que no se hiciera más daño de lo que se había hecho a la persona. Si le habían sacado un ojo, no le vamos a cortar el ojo, va a quitarle el ojo y la mano, sino solamente el ojo. Pero esa era la ley. La ley de nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente, quiere que estemos en paz con todo y que siempre mostremos el amor y la misericordia y que reconozcamos que necesitamos de Dios. Y estas son cosas que vienen de nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado con esto. Bendecido sea el Señor. Así que con esto entramos a la clase. En la escuela dominical, como le puedo decir, tiene mucho material. Se encuentra Mateo 5, 38 y 39. 24, 29 al 35. Marcos capítulo 13 del 24 al 31. Lucas 16 del 1 al 9. 21 del 31 al 33. Juan 18, 19 al 23. Hechos capítulo 23 del 1 al 5. Y Romanos 13 del 1 al 4. Y Pedro, la primera de Pedro 2 del 13 al 14. Como usted puede ver, usted, el que tiene el expositor, también tiene todo este material citado. Ustedes solamente tienen el material citado, pero yo tengo parte de lo que es la lección aquí escrita, ¿verdad? Y yo pues la tengo porciones escritas, no completa, quizás alguna que otra vez vamos a tener que entrar a la Biblia, porque pues nos dan un verso y después brincamos 6 o 7 para darnos otro, y es más difícil entender la escritura así. Mejor es tener la escritura abierta. Yo voy a empezar con la lectura de Lucas 16 del 1 al 9. Voy a leer esa que es la primera parte. Lucas 16 del 1 al 9 y vamos a estar viendo que esta es la primera porción de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a estar viendo que son enigmáticas, son difíciles de entender, porque al aparecer se nos da un consejo de una manera y lo vamos a entender de otra. Bendecido sea Dios. Aquí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Y dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador, o sea, que no estaba haciendo un buen negocio con su dinero, de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Como usted puede ver, esta persona se le está advirtiendo que su trabajo va a ser terminado, ¿ok? Y vamos a ver cómo esta persona va a actuar conforme a la manera que el Señor lo presenta. Dice aquí, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Pues mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Cavar, trabajar en la tierra. No está hablando de trabajar en la tierra. No puedo, me ensucio las manos. Yo soy un hombre que me he dedicado a tratar cosas de finanzas, que solamente se brega con papeles y con plumas y con máquinas hoy en día, ¿verdad? En aquel entonces pues era papel y mano, ¿verdad? Papel y pluma y la mano suya o la mía en aquel entonces. Él dice, cavar no puedo. Y mendigar, era muy orgulloso, le daba vergüenza. Vamos a seguir. Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo,
100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Esta es la astucia que nuestro Señor Jesucristo nos habla que debemos de hacer, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque el acto que este hombre hiciera no es honrado. Era muy torturoso y afectó a su amo, ¿verdad? Pero se benefició él. Tengamos eso en cuenta. Aquí, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. O sea, él está tomando ahora el negocio de su amo y lo está poniendo como si fuera el negocio de él. Y está haciendo arreglo con esta gente que le debe dinero para que en el momento que él pierda su mayordomía, pierda su trabajo, ellos lo reciban en casa y además él pueda seguir siendo su personaje financiero, el que le pueda seguir ayudando en sus finanzas. Así es que dice aquí, ya mismito vamos a estar viendo. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Usted va a ver que cada vez que se le presenta, primero fue el aceite, ¿verdad? Y después fue, ¿cuál fue la otra? La segunda fue, el primero fue el aceite. El aceite. Después vemos que son 100 medidas de trigo. Le dice que tome la cuenta y haga 80. Y dice aquí, y él alabó el amo al mayor, y él alabó al amo mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, hermano. Y esto lo habló el Señor Jesús y no lo estoy hablando yo, ¿verdad? Bueno, que usted le ponga atención a esto. Y el verso 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esta es la primera parte de esta lección y nosotros vamos a estar viendo. Ya yo leí la escritura y le di algunos comentarios de algunos versos, pero vamos a ver la introducción de la lección y los comentarios que podemos dar. Aquí vamos a estar viendo, dice, las escrituras no registran todo lo que Jesús hizo y dijo. Usted puede buscar esto en Juan 21, 25, donde nos dice, ¿verdad? Que si se fueran a escribir todos los libros, si fueran a escribir en libro todas las cosas que Jesús hizo y dijo, dice Juan, que no, él cree que no habría libros en el mundo lugar para escribir tanto libro de todo lo que Jesús hizo. ¿Verdad? Esa es una hipérbole, right there. Ok, bendecido sea Dios. Pero creo que no está muy lejos porque Jesús hizo tantas obras y tantos milagros y tantas cosas que no están escritas en esa escritura que realmente nos quedaríamos asombrados de esta gran realidad. ¿Ok? Debemos recordar que Jesús caminó por la tierra durante 33 años aproximadamente y medio. Aun cuando llegó el tiempo de su muerte, resurrección y ascensión, sus seguidores estuvieron preguntas, hermano, y todavía hasta el día de hoy nosotros seguimos teniendo preguntas, ¿verdad? ¿Cómo puede hacerse esto? Pero ¿cómo podemos aplicar esta porción bíblica a nuestra vida hoy? ¿Cómo podemos hacer lo que Él dice? ¿Verdad? Hay preguntas todavía en nosotros hoy. Bendecido sea Dios. Las enseñanzas de Jesús a veces nos dejan perplejos. Estudiando las escrituras nos da la ventaja para interpretar sus palabras. Cuando usted y yo la estudiamos, podemos interpretar sus palabras. Primeramente orándole y pidiéndole al Señor sabiduría y entendimiento, diciéndole al Espíritu Santo que nos enseñe, ¿verdad? Y tomando cuidado
de que leamos, como se dice, no como el papagayo, como decimos en Puerto Rico, sino que nos detengamos en cada punto, en cada coma, en cada acento, en cada quote, ¿verdad? Y que nosotros podamos ver qué es lo que la Escritura nos enseña y nos dice. Así aprendemos. Pero si leemos nada más por leer, muy pocas cosas se nos van a quedar en nuestro intelecto y muy pocas cosas vamos a poder sacar de ellas. Así que tenemos que leer con detenimiento, ¿verdad? Y con tiempo que no estemos ajorados cuando estemos estudiando la Escritura. Aun cuando hay conceptos difíciles de entender, sí podemos hacerlo, ¿verdad? Si nos hiciéramos una pregunta al Señor, si usted y yo tuviéramos la oportunidad de hacer una pregunta, yo siempre he dicho, yo creo que el día que nos encontremos con el Señor, sea que yo muera y vaya a Él, o sea cuando Él venga, nosotros no vamos a tener ninguna pregunta. Pero mi esposo siempre dice, él le haría una pregunta al Señor, que por qué Él comía tanto pescado. Yo no sé cuál sería lo que usted le haría al Señor, pero realmente yo creo que yo no tendría nada, porque la excelencia de Dios es tan grande, la magnitud y su grandeza va a ser tan grande, hermano, que nosotros vamos a ser como microbios delante de Él. Su grandeza, su poder, su amor. Allí nosotros no vamos a tener preguntas, hermano. Todo va a estar claro, va a ser entendible. Como dice la Escritura ahora, lo que no entendemos ahora, ¿verdad? Lo entenderemos después. Ahora miramos como por un espejo oscuro, pero en aquel día le veremos tal y como Él es. Así es que por esa razón, usted y yo, pues, yo no sé, yo no creo que vamos a tener mucha pregunta que hacer. Jesús fue un excelso maestro, hermano. Ese fue el único título que recibió o que quiso aceptar de la gente. ¿La? Él dijo, vosotros me decís maestro y decís bien porque lo soy, ¿verdad? Y si yo, vuestro maestro, hago esto, ustedes también lo deben de hacer, ¿verdad? Hablándonos de muchas cosas y muchos consejos que Él nos dio. Así que Él era excelso. Él captaba la atención de sus discípulos y oyentes. Si nuestro Señor Jesucristo estuviera aquí hoy, no tuviera necesidad de micrófono, no hubiera necesidad de hermano, porque nosotros le entenderíamos tan fácilmente que comprenderíamos su palabra, ¿verdad? Porque Él hablaba de tal manera que usted y yo le entendíamos, ¿verdad? Así como dijo Pablo cuando vino a predicar. Pablo era un hombre bien educado, bien estudiado, ¿verdad? Él conocía muy bien, conocía muchos lenguajes. Dice que hablaba más en lenguas, y no solamente espirituales, sino probablemente lenguas dialectos, más que todos. Pero él decía que prefería hablar 5 palabras en su conocimiento que lo pudieran entender, que 1000 palabrerías fuera que la gente no pudiera entender. Así es que usted y yo hacemos lo mismo. Debemos de reconocer esto, que él era un maestro y enseñaba con excelencia. Y como enseñó con excelencia, usted y yo también podemos aprender de él y también ser bien instruido y bien educado. Bendecido sea el Señor. Cuando Jesús enseñaba, usaba hipérboles. Un hipérbole quiere decir una figura que consiste en aumentar o disminuir excesivamente la verdad de aquello de que se habla. ¿Ok? Eso es una hipérbole. O sea, exagerar. Exagerar. A veces la gente quiere llamar la atención, hace un cuento y exagera. O trae una historia que sea real, pero le aumenta algo más para exagerarlo, hacerlo más, podríamos decir, más elegante o más interesante, o creer que es más importante lo que dice. Así es que eso es una hipérbole. Jesús habló de esta manera muchas veces en las Escrituras, con el propósito de que la gente se le diera, como se dice, cabida en el cerebro y le diera que pudieran entender y pudieran
buscar el significado. Hermano, la idea era que nosotros aprendiéramos. Aquí dice, nosotros un ejemplo de esto es Mateo 18:9, que dice, si tu ojo te es ocasión de caer. 18:9, no sé, creo que ya 18:9, sí. Sí. 18, bueno, si no es 9 es el 19. Bendecido sea Dios, ahora mismo no sé. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, ¿verdad? Y échalo de ti. Eso no quiere decir que ahora el Señor dice que nosotros tenemos una disputa con una persona, un desacuerdo tenemos ¿cómo se dice? Algo que nos causa ansiedad y tenemos coraje. Vamos a ir a sacarle el ojo al hermano o a la hermana. Eso no es lo que dice. Lo que dice que si ese es el daño que se te hizo, lo único que la ley te permitía que tú hicieras era que al enemigo, a la persona que te hizo el daño, le hicieras lo mismo. ¿Ok? Esto quiere decir que usted y yo tenemos que tener cuidado cómo aplicamos la escritura. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Esto no quiere decir que estaba instruyendo al pueblo a mutilarse. Al contrario, estaba enseñando que no permitiéramos cosas en nuestra vida que impidieran a que entremos al reino de Dios. Reflexione en estas preguntas. ¿Qué quiere decir Jesús acerca de cómo un verdadero discípulo debe vivir? Esto es algo que usted y yo debemos de ser aptos para contestar. ¿Cómo usted describiría, cómo usted contestaría esta pregunta si el Señor se la hiciera? ¿Cómo usted debe de vivir como un discípulo del Señor? Sabemos que debemos estar sometidos a la ley de Dios, ¿verdad? Debemos de amarnos los unos a los otros. Como dice la Escritura, y sigo repitiéndolo, mientras podamos tenemos que estar en paz con todo el mundo, ¿verdad? Oremos por nuestros enemigos, que no tratemos nosotros de vengarnos, dejar la venganza al Señor. De muchas maneras, ¿verdad? Vivir una vida en paz, en comunión con Dios, porque a eso es que nos ha llamado el Señor, ¿verdad? La otra decía, ¿qué dice sobre su reino, su voluntad o incluso sobre sí mismo? ¿Verdad? Si nosotros fuéramos a contestar esto, ¿qué diríamos acerca del reino de Dios? Es una maravilla. Es el amor de Él reflejado en nosotros con tantas bendiciones y promesas que Él tiene para con nosotros en la cuestión del reino de Dios. Cómo debíamos de vivir, cómo debíamos de actuar, cuál sería la voluntad, debía de ser trabajar para que el reino de Dios crezca y también incluso sobre mí mismo envolverme en el reino, trabajando para la obra del Señor y haciendo lo que el Señor demanda que debemos de hacer. Ok, vamos a estar viendo la parte número 1, la primera parte se encuentra en el expositor. Lo que acabo de leer en la Escritura y vamos a ver qué dice aquí. Dice aquí, Jesús conoce la naturaleza humana, incluyendo las motivaciones secretas que hacen que actuemos de cierta manera. O sea, Él nada está encubierto de Él todo lo ve, todo lo entiende, todo lo conoce. Él sabe cómo nosotros actuamos y por qué es que actuamos. Él conoce, mi hermano, nuestro pensamiento antes de que esté en la palabra en nuestra boca, la conoce y examina nuestro corazón. No hay manera de que usted y yo le podamos engañar. Así es que es necesario que entendamos esto. A Él no lo podemos engañar y debemos de ir siempre a Él. Como dice la Escritura, debemos de ir humillados, reconociendo que Él todo lo conoce y lo sabe. Dice, en este recuento, el administrador hizo algo tortuoso y egoísta. Nos encontramos con un administrador, ¿verdad?, que había hecho un mal trabajo de la administración de los bienes de su señor, ¿verdad? Nosotros pensamos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo, hermano? Nosotros también somos administradores, ¿verdad? De la gracia que Dios nos ha dado. Y un día Él nos va a llamar a cuenta, ¿qué hiciste con el talento que yo te di?
¿verdad? ¿Qué hiciste con el tiempo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con lo que has aprendido? ¿Qué haces, verdad? Para que la gloria de Dios se manifieste en la tierra y para que más almas vengan al Señor. Así que aunque esto nos está hablando de una parábola, ¿verdad? Que el Señor nos está mostrando esto, se está refiriendo también a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar eso en nuestras vidas? Así que, aunque pareciera que no tiene nada que ver con nosotros directamente, para nosotros nos tenemos que darle cuenta un día a Dios. Y por esa razón, usted y yo debemos de estar siempre vigilando, orando, haciendo la perfecta voluntad de Él. ¿Qué acontece? Se le llama, como un día el Señor nos llamará a nosotros, ¿verdad? Se le llama a cuentas. En aquel día nosotros, cuando nosotros vayamos a Él, o Él venga por nosotros, cual sea lo que sea primero, Él nos va a llamar a cuentas, hermano, un día. Así que por esa razón usted y yo debemos de estar siempre velando, orando y haciendo la perfecta voluntad del Señor. Se le llama a cuenta y se le notifica que puede perder su trabajo, que va a perder su trabajo. En el caso de nosotros, si se nos llama a cuenta y nos haya falto, podemos perder nuestra salvación. Así es que usted y yo tenemos que trabajar para que esto no acontezca. Debemos de trabajar de tal manera que el Señor en aquel día nos diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es que debemos de estar. Nos sorprende que no enfrenta cargos severos de encarcelamiento. Usted sabe que una cosa así en el día de hoy, hermano, automáticamente esta persona iría a la cárcel. Tendría grandes cargos y tendría que pagar mucho tiempo en la cárcel para poder pagar con la deshonestidad y deshonradez que hizo. Así es que esto le hubiera causado, pero vemos que la Escritura no nos dice que eso aconteció, así que aparentemente él hizo trabajos que le favorecieron a él, pero que no fueron tan malos para que lo metieran a la cárcel. Usted y yo tenemos que tener cuidado porque vamos a estar viendo más luego que la Escritura dice que la ley fue hecha con el propósito de castigar al malo y el que hace las cosas malas. Al bueno es para darle honra. Así es que el que hace las cosas bien no tiene nunca que temer a la ley. Bendecido Dios. Dice, esto lo ayuda sagazmente a planificar un plan de donde él vaya a no ser perjudicado. Mire, hermano, lo que él hizo, lo hizo pensando en él. Usted y yo también tenemos que pensar en nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el talento que Dios nos dio? Con la oportunidad que nos ha dado durante el tiempo que le estamos sirviendo al Señor. Y debemos examinarnos, hermano, qué es lo que estoy haciendo y cómo estoy haciendo para que el reino de Dios crezca. Bendecido sea Dios. Él dice, ahora me encuentro sin trabajo. No quiero acabar, no quiero ensuciarme las manos en la tierra, acabar, quiere hablar, trabajar en la agricultura, ¿ok? Y mendigar, si no tengo trabajo, tendría que mendigar. Eso muy orgulloso, no puedo hacer esto tampoco. Pues sé lo que voy a hacer. Planificó un plan bien formado, ¿verdad? Con el propósito de que él, su persona, no fuera perjudicada. Usted y yo también tenemos que coger ese plan que Dios nos ha dado de salvación para que tampoco en tiempo final vayamos a ser perjudicados. En aquel día, el Señor, si nosotros actuamos bien aquí durante el tiempo, este día que nos da aquí en la tierra, en aquel día vamos a recibir recompensa, ¿verdad? Así que por esa razón, usted y yo tenemos que trabajar en la causa del Señor o por la causa del Señor, no solamente pensando en nosotros mismos, sino también pensando en los demás. Dice, y llega a una conclusión de que no puede hacer trabajo fuerte y es muy orgulloso para mendigar. Desarrolla el plan para que otros lo traten favorablemente una vez que pierda su posesión. El plan que él desarrolla no fue un plan muy honesto, ¿verdad? No fue muy agradable, especialmente para el dueño, pero para él fue fantástico, ¿verdad? Vamos a seguir. Dice, tortuoso y deshonesto.
liquida la deuda de los deudores de su amo por fracción de lo que le deben. Usted puede ver, a uno le dijo, pone 50, a otro le dijo, pon 80 tu cuenta conforme al valor de lo que se debía. Él rebajó el precio para que la persona que debía no fuera muy afectada, pero tampoco el amo tampoco fuera tan afectado. Believe it or not, él tampoco quedó muy afectado. El que le dio la mitad, con ese quedó bien afectado, pero el otro de 80 no quedó tan afectado. Pero el mayordomo quedó muy bien beneficiado de su plan. ¿Por qué? Porque después que él perdiera su trabajo, esta misma gente que trabajaban con este amo iban a ser clientes de él, ¿verdad? Iban a trabajar con él. Bendecido sea Dios. Y el Señor nos exhorta que hagamos amigos con las riquezas injustas para que cuando nos falten los bienes que son temporales aquí en la tierra, en cuanto al dinero, el trabajo, todas las posesiones que la gente puede tener y adquirir en aquel día, ¿verdad? A nosotros hagamos amigos, hermanos, para que tengamos riquezas eternas. Lo más importante no es el dinero, lo más importante no son las ganancias que usted pueda tener y cómo usted las pueda tener. Lo más importante es que usted trabaje, ¿verdad? Y tenga para suplir la necesidad suya. Y la Escritura nos dice que debemos de trabajar con la mira de poder ayudar a los otros que tienen necesidad. Ese es el propósito y la forma en que Dios quiere que nosotros trabajemos, ¿verdad? El hombre era una persona que se involucraba en negocios financieros y sabía cómo actuar. Los arreglos que hiciera no favorecieron a su dueño, pero sí lo favorecían a él. Cuando ya no estuviera trabajo, los deudores lo recibirían en su casa y quizás tendría oportunidad de trabajar con ellos. Eso es la explicación. Pero mire qué cuestión. El Señor Jesús nos dice que nos da un elogio a este mayordomo en esta parábola que él tira, 16 del 8 al 9. Vamos, ya yo la leí, ¿verdad? Yo creo que yo la leí. Sí, dice aquí el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y póngale punto y coma ahí donde está, ¿verdad? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con los semejantes que los hijos de luz. That's a shame to us. Hermano, eso es una vergüenza para nosotros. Que la misma Escritura nos diga que la gente de afuera sabe tratar mejor a la gente que nosotros los mismos que conocemos y creemos la palabra de Dios. Eso está escrito ahí, eso no lo escribí yo, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la palabra y está hablando la máxima autoridad en la palabra, que es el Señor Jesús. Debemos de aprender y entender que el Señor observa todo lo que usted hace, hermano. La mirada que le damos por encima a la gente, ¿verdad? El pico, como mucha gente saca el pico haciendo así, con el codo, con los pies, hermano. Tantas formas que la gente menosprecia a las demás personas. Por eso usted va a estar viendo hoy que hoy se ha ido al extremo con la ley de la equidad, porque ya la gente está cansada de ser humillada, a ser afligida, a ser entristecida por las otras personas. Esto no quiere decir que la ley de equidad que está pasando el presidente Biden va a resolver el problema, pero sí nos enseña por qué estas cosas acontecen. Y en la Escritura nos los deja ver. Bendecido sea Dios. Aquí vamos a estar viendo el elogio, como vemos que dice aquí, dice el 8, la cabeza del 8, dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El Señor nos da a entender, hermano, que lo más importante aquí no es las riquezas que usted tenga, los poderíos que usted tenga, la autoridad que usted tenga, sino es que usted viva una vida justa y santa y que usted esté trabajando para el reino de Dios. Y que en aquel día usted sea digno de llegar a aquel lugar. Bendecido sea el Señor, porque todos creemos que vamos para el cielo. Viviendo en una etcétera, todos creemos que vamos para el cielo. Todos creemos que vivimos para, que como actuamos y vivimos agrada a Dios. Pero usted y yo nos tenemos que examinar y ver de dónde estamos fallando. Bendecido Dios.
Aquí él recibió un elogio, dice, el amo elogió al mayordomo por su sabio proceder. Acuérdese, lo elogió por la manera que él procedió, por la manera que él actuó, no por la deshonradez que hizo, ¿ok? Dice aquí, dice, porque él, no porque él recuperara sus bienes, sino porque el mayordomo se preparó con astucia para un futuro en que no tendría empleo. Esto nos enseña un principio de que Dios está buscando personas que estén enfocadas en la eternidad en vez de estar confiando en la seguridad de sus riquezas. Hermano, eso nos enseña ese principio, que nuestro propósito aquí en la tierra Dios nos ha mandado con un propósito y Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere, hermano, que el impío, ande en su mal camino, sino, ¿verdad?, que venga y reconozca a Dios. Así es que Él quiere que usted y yo actuemos de una manera sagaz e inteligente, usamos la inteligencia que nos dé y vivamos en paz y en comunión con todas las demás personas y viviendo siempre en obediencia a Él. El elogio del amo al mayordomo no fue para actuar, por actuar de una manera deshonesta, sino por ser astuto. Yo le dije ahorita que el Señor nos manda que nosotros seamos astutos como la serpiente, pero manso como la paloma. Y la serpiente es astuta. La Escritura nos los habla en Génesis, que era todos los animales el más astuto. ¿Okay? El Señor quiere que seamos astutos, que no seamos tontos, que no seamos bobos, que aprendamos la ley, que la conozcamos, que la entendamos, que la apliquemos, ¿verdad? Pero que tengamos cuenta, ¿verdad? Que seamos mansos, que tampoco nos vayamos a ir muy allá de lo que debemos. Dice, aunque nos cueste entender la parábola, el propósito significante de la parábola es que el mayordomo respondió a las crisis utilizando los recursos a su alcance. Igual que usted y yo, tenemos que hacer lo mismo. Vamos a resolver las crisis, las dificultades, los problemas, las luchas, las cosas que nos vengan conforme a lo que nosotros conocemos, entendemos, sabemos y poseemos. Alabado usted no puede actuar de una manera sagazmente con algo que usted no conoce, que usted no entiende. Por eso necesitamos conocer la ley, saber en dónde estamos parados. Bendecido sea Dios, alabado sea Jesús. Pararse para un inevitable futuro. Él se preparó para un inevitable futuro. Él iba a perder su trabajo. Jesús le explicó en la exhortación a hacer uso de riquezas injustas, o sea, las riquezas mundanas, las cosas de aquí, hermano, que uno gana, como uno gana el dinero, para propósitos eternos, ¿verdad? Y nos exhorta a ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando las riquezas del mundo falten, tuviéramos amistad, tuviéramos gente que nos reciba en su casa y nos ayude y podamos llegar hasta las moradas eternas en paz y en comunión con el Señor. Lo que es verdadero es el reino de Dios. Las riquezas del mundo son temporal. Él nos dice que hagamos tesoro donde el orín y la polilla no corrompen, hermano. Mateo 6, 19 al 20. Vamos a entrar a la parte 2. Estas son porciones, son enseñanzas de Jesús. Esta porción que vamos a estar estudiando no tiene mucho que ver con lo que vamos a leer ahora, pero sí está en la Escritura, está en la porción que estamos estudiando y vamos a darle un toquecito. Aquí vamos a estar viendo a Mateo capítulo 5 y verso 39, Juan 18, 19, 23 y Hechos 23, 15. Así es que vamos a estar viendo esto. Volver la otra mejilla. Conforme aquí estamos viendo el contraste que ha habido desde que hemos empezado la unidad de lo que dice la ley y lo que nos dice ahora el tiempo en que nosotros vivimos en nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña las enseñanzas de Jesús. En aquel entonces, ¿verdad? El que te daba la mejilla, pues tú le dabas la otra.
¿verdad? Ahora el Señor dice que el que te da la mejilla, tú le pongas la otra mejilla para que te dé. Es diferente. No debemos de tener represalias, ¿verdad? No debemos de vengarnos nosotros los unos contra los otros. Nosotros sabemos que Dios es el que vengará, como estudiamos la semana pasada. Él es la venganza, yo pagaré, ¿verdad? En nosotros no tenemos por qué vengarnos. Oremos, pidámosle al Señor que nos guíe, nos enseñe y de esa manera pues podremos tener la victoria. Bendecido sea Dios. Aquí dice, volver la otra mejilla. Dice, no ser pasivo sobre la injusticia. En otra palabra, le están haciendo justicia, hermano. Usted conoce la ley. Aquí vamos a ver dos experiencias. Jesús, cuando es arrestado, él le dieron golpe, le hicieron preguntas, le hicieron cuantas cosas le quisieron hacer, pero llegó el momento cuando él vio que no era correcto lo que estaba haciendo, y aunque la escritura en el capítulo 53 y verso 7 del libro de Isaías nos dice que él no abrió su boca en su defensa, vemos que él fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca, ¿verdad? Para defenderse, pero aquí vemos que en este momento específico, cuando estaba siendo interrogado, ¿verdad?, por el sumo sacerdote, él le respondió al sacerdote, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo tú, usando la ley, sin investigar el crimen, me estás juzgando? ¿Verdad? Eso se encuentra en Mateo 5:39, Juan 18. Esto se encuentra en Juan 18, 19 al 23. ¿Verdad? Yo ahora mismo no creo que voy a tener tiempo para entrar a todo esto. Mejor es que siga hacia adelante y siga. Dice, saber cuándo hablar. La escritura nos enseña, Jesús nos da un ejemplo de saber cuándo hablar. Porque nosotros los seres humanos tenemos un problema que no sabemos callarnos la boca, ¿verdad? Y el Señor nos dice que debemos de aprender a callar. Dice aquí, saber cuándo callar y cuándo hablar y cuándo callar. Esto es sabiduría. La mayoría de los seres humanos luchamos con esto. En estos pasajes examinaremos una enseñanza, un ejemplo de Jesús de cuándo hablar y cuándo callar. En el Sermón del Monte Jesús presentó la nueva ética del reino de Dios. Está conectada con el comportamiento moral descrito en la ley, pero va más allá, basada en el amor y en las emociones del corazón. Si esto se cumple, ¿verdad?, si estas cosas que seguimos la instrucción de nuestro Señor Jesús se cumplen, esto es más excelentísimo que la misma ley, ¿verdad? Así que tenemos que entender esto. Ciencias de la ley. El mundo antiguo, ay Dios mío, si esto conecta moral. Espérese un momentito que ya brinqué y ahora no sé dónde me quedé. En el Sermón del Monte, vemos esto conectada, basada en el amor y las emociones del corazón. Si esto se cumple, supera las exigencias de la ley. En el mundo antiguo, la crueldad era común cuando se trataba de represalias, o sea, de ojo por ojo y diente por diente, como nos dice Éxodo 21:24, Levítico 24:20, Deuteronomio 19:21. Usted puede encontrar esas porciones ahí, si las notó, y la vuelvo a repetir y usted puede verlo. Éxodo 21:24, Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21. Esto aseguraba que un castigo fuera adecuado al crimen en vez de ser demasiado severo. Se trataba de hacer justicia. La ética de Jesús excede, es mucho mejor el estándar de nuestro Señor Jesucristo, hermano, a no represalia. O sea que usted y yo no nos venguemos. Bendecido sea Dios. Mateo 5:39. Esto significa un insulto o opresión, ¿verdad? Si te daban la mejilla, ¿verdad? Dice el comentarista que le daban con el dorso de la mano, ¿verdad? Para que fuera más afrentoso, más como un insulto. En vez de dar la bofetada a mano abierta, se le daba con el dorso. Y eso era una forma de despreciar a una persona. Así que él nos enseña que si nos dan la mejilla, le pongamos la otra, ¿verdad? No que nosotros vayamos a agredir. Bendecido sea Dios.
Vemos el ejemplo de Jesús en la cruz. Isaías 53:7, que se lo acabo de citar, que se mantuvo en silencio. Pero en esta instancia, hermano, en este momento que él estaba siendo juzgado por el sumo sacerdote, él no se cayó. Porque usted y yo debemos de conocer la ley. Y cuando usted y yo conocemos la ley, podemos saber cuándo actuar y cuándo no actuar y cómo actuar. Y Jesús conocía muy bien la ley, ¿verdad? Bendecido sea Dios. Dice, silencio, aquí no habló, pero en otros pasajes bíblicos vemos que él habló. Juan 18, 19 al 23. Le hacen una pregunta y Jesús responde, esta causa a causa de que lo bofeteen. Era a causa de que lo bofeteen. Él sabía cuándo hablar y desafió la hipocresía de castigarlo sin evidencia de su crimen. A él lo castigaron sin tener en cuenta que él no había cometido ningún crimen. Entonces, cuando usted y yo, lo mismo le aconteció a Pablo, vamos a verlo en unos minutos, le aconteció lo mismo. Si usted conoce la ley y usted sabe que le están haciendo un justo, usted tiene que reclamar su derecho como ciudadano, ¿verdad? Por eso es que debemos de ser ciudadanos de la nación que vivimos para tener derecho. Bendecido sea Dios. Encontramos otro ejemplo en el apóstol Pablo. En su defensa, el sumo sacerdote Ananías ordenó que le golpearan en la boca. Y Pablo, que no tenía hermano, que mire que era bien experto para hablar, le responde de una manera que para los que estaban escuchando había sido irrespetuosamente al sumo sacerdote. Pero vamos a ver qué acontece. No permaneció en silencio Pablo. Hechos 23, verso 3, dice, escuche cómo Pablo le responde, que esto no son unas palabras muy lindas. Dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Luego se retractó cuando supo que era el sumo sacerdote. ¿Ok? ¿Por qué se retractó? Porque nosotros cuando tenemos conocimiento y hemos cometido un error, debemos de reconocerlo. Él cometió un error ahí y reconoció y le pidió disculpas. Eso no quiere decir que no estaba contento porque le había mandado a dar en la cara, pero sí la manera que él se expresó. Él le llamó, como dice, pared blanqueada. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Pero le dijo la verdad. Pero era verdad, el Señor los llamó sepulcros blanqueados a todos ellos. Así es que él sabía lo que estaba diciendo, pero él usó su defensa porque él conocía la ley. Bendecido sea Dios. Luego se retractó cuando supo que era el sumo sacerdote, verso 4 y 5 del capítulo 23 de los Hechos. Esto nos enseña que debemos usar la discreción bíblica cuando hablemos a nuestra propia defensa. Bendecido sea Dios. Sometido a la autoridad. Debemos estar siempre sometidos a la autoridad, hermano. Toda autoridad viene de parte de Dios. Sea en el gobierno, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en la escuela, donde quiera que esté. Pero eso no quiere decir que usted tiene que hacer las cosas que la ley dice que usted no debe de hacer. ¿Ok? Tenemos que tener la ley de los hombres. Nosotros tenemos que tener cuidado. Es Dios el que coloca a los líderes, sea en el gobierno, sea en la iglesia, sea en la escuela, sea donde sea. Y Él espera que los respetemos, que respetemos esa autoridad. Dios es la mayor autoridad y complacerlo debe ser nuestra prioridad. Jesús enseñó respecto a las represalias. Dios ha establecido autoridades de gobierno para proteger a los inocentes y castigar a los malhechores. La autoridad la da Dios y un día responderemos a Él. Pablo se refiere al deber del cristiano al Estado. Pedro profundiza esto en definir un papel central del gobierno, el castigo de los malhechores y la alabanza a los que hacen el bien. O sea, que el castigo viene por parte del gobierno, por parte de las autoridades para que hace el mal. Pero para que hace el bien, hermano, es para nuestra alabanza. Bendecido sea Dios. Aquí lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, 13, 14. No tengo tiempo para leerlo. Las Escrituras nos dan enseñanza práctica de cómo vivir, ¿verdad? Recordándonos
el valor de vivir en paz con los demás y con los que están en autoridad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 10 y 11. No pasará esta generación. Y la última parte no está hablando de esta generación. Como usted puede ver, son cosas enigmáticas que usted y yo a veces no podemos entender. Porque Jesucristo está hablando de la generación que él está viviendo en el tiempo de los discípulos cuando él estaba aquí en la tierra. Pero ahora estamos viendo que han pasado casi 2000 años y cuál es la generación que nuestro Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad? Vemos que empezó con... se manifestó, ¿cómo se dice? La destrucción del templo, ¿verdad? En el año 70 de nuestra era, empezó y sigue manifestándose todos los días, cada vez más. Paulatinamente han ido y ahora van aligerándose las señales que él ha dejado para la segunda venida de él. La venida de Cristo traerá liberación. La venida de Cristo marcará el fin de este milenio y el comienzo del próximo. No del siglo, sino del otro milenio, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de las señales que habrán en la tierra y en el sol y la luna y todo lo que está pasando alrededor nuestro, que usted y yo podemos ver y entender que la tierra, el mundo, todo nos está gritando, Cristo viene pronto, ¿verdad? Nos anuncia su inicio de la venida del Señor. El regreso de Cristo es inminente, hermano, tanto para la liberación como para juicio. Liberar a los que hemos creído en Él y ser llevados con Él, y para los que han desobedecido, pasarán por el juicio. Bendecido sea Dios. Jesús le estaba hablando a sus discípulos, pero cuando dice esta generación, ¿de cuál generación hablaba? Ya le acabo de decir, no pasará. Se refiere a eventos futuros en que la generación de los eventos futuros, no a la generación de los discípulos, ¿verdad? No a la generación de los discípulos. Esto está apuntando a la generación que vea todas estas señales que él indicó. Vemos que él mencionó la destrucción del templo y esto aconteció en el primer siglo de la iglesia, ¿verdad? En el año 70. La profecía a menudo predice eventos que comienzan en el tiempo que se da y luego abarca eventos que se extiende hasta el futuro. La generación de Jesús vería la destrucción del templo en Jerusalén, ¿verdad? Pero vemos que nosotros que estamos o que ellos estaban bajo Roma y sabemos que al final creemos que eso va a volver a acontecer, ¿verdad? Va a estar el Imperio Romano de nuevo levantado. Entonces, las personas que estén viviendo durante ese tiempo, la generación que estén viendo ese tiempo, van a ver estas señales cósmicas, ¿verdad? Que él ha señalado, pero no las señales cósmicas, no las señales universales y cósmicas descritas serían para el futuro. Lucas 21, del 25 al 27. Y la última partecita, tengo un minutito, no, tengo menos de un minuto. La liberación viene. Marcos 13, del 24 al 31 y Lucas 21, del 31 al 33. La venida del Señor es una buena noticia para los que esperamos en Él. Sí o sí. Reconocemos y entendemos que es la mejor noticia que tenemos. La esperanza más gloriosa, más bienaventurada que tenemos, es que nosotros hemos sido salvos y que Él ha prometido un lugar, una mansión para todo aquel que en Él crea y le sirva. Y la noticia de que Él venga a buscarnos es lo más importante, la principal noticia que usted y yo podamos tener. Él es el justo juez. Nos libera y nos dará una corona de justicia, ¿verdad? Cuando Él venga. Esto es paralelo al día del Señor en el Antiguo Testamento, que trajo liberación para su pueblo y juicio para los enemigos. Y esto lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En lo que se está celebrando hoy, ¿cómo se llama? Entrada triunfal. La Pascua, Passover, la Pascua, ¿verdad? Lo vemos ahí, que ellos fueron liberados, pero el pueblo de Egipto fue castigado. En el caso de nosotros los que hemos creído en el Señor, vamos a ser liberados, vamos a estar con Él para siempre
y los que lo despreciaron, lo desecharon, no quisieron tener nada cuenta con él, pues no van a pagar muy bien, hermano. Es terrible lo que viene. Bendecido sea Dios. Para su pueblo y su juicio para los enemigos, ¿verdad? Joel capítulo 2, 31 y 32 y Ezequiel capítulo 30, verso 3. Sabemos que este mundo tiene un fin que Dios mismo ha establecido. Nos ayuda a soportar las pruebas. Y aquí nos da un comentario acerca de cómo en el principio, ¿verdad? Cuando el Coliseo romano, ¿verdad? Un edificio de aquí, arquitectura en Roma, donde se llevaban a entretener a la gente, hermano, de una manera muy brutal, déspota y muy brutal, donde muchos cristianos, primeros cristianos de los primeros siglos, ¿verdad? Pagaron con su sangre, ¿verdad? Con su vida en la boca de los leones. Se hacía esto en el Coliseo, habían jaulas donde mantenían a las fieras y habían sitios donde mantenían a los que iban a ser ejecutados y el Coliseo se llenaba de gente para ver esta gran batalla, hermano, de ver que los leones se comieran a los cristianos. Y ojo, hermano, porque esto se repite, la historia vuelve y se repite. Como estamos viendo las cosas, no sabemos a dónde vamos a llegar. Bendecido sea Dios. La iglesia, esto fue cierto para los cristianos de la iglesia primitiva. Cómo sufrieron torturas y muertes brutales en el Coliseo romano y destrozados por los leones como parte del entretenimiento de ese tiempo, la sed de ver sangre. Abramos los ojos, hermano, porque la historia se repite, se vuelve a repetir. Muchos creyeron en aquel entonces hasta ser muertos, torturados y ser mártires, ¿verdad? Unos murieron de esa manera, otros murieron quemados en la estaca, otros murieron martirizados, aserruchados, ¿verdad? Cortados la cabeza de diferentes maneras. Servirle al Señor no es fácil, pero es un deleite. Cuando usted y yo conocemos el final del cabo, cómo termina la historia. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mi parte. Perdone por los 5 minutos que cogí. Son lecciones muy grandes. Bendecido sea Dios. Difícil de entender y desarrollar rápido. Alabado sea el Señor, ok. El Señor continúe bendiciendo nuestras almas. Alabado sea el Señor. Y es una bendición, hermanos, poder estudiar la palabra del Señor. Déjeme decirle que el tiempo que usted utiliza para escuchar la palabra no es en vano, ok. Eventualmente usted va a comprender. Y esperamos que no sea muy tarde, ¿okay? Pero la verdad del caso es que el Señor pues nos bendice a nosotros dándonos la palabra del Señor. Ok, vamos ahora a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por la escuela dominical. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú nos has permitido difundir tu palabra, Señor. Gracias por podernos poder llegar a nuestros hermanos, a los miembros de esta congregación y también a los amigos que nos sintonizan. Los bendecimos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos en 25 minutos. Bye bye.